Oli, bienvenidos a Magic Flare, en armonía con el universo. Tiene muchísimo tiempo que no los saludo. Para mí es un placer, les agradezco mucho que estén aquí escuchándome o viéndome, dependiendo de qué canal eligieron. El día de hoy estoy muy emocionada porque vamos a tocar un tema muy interesante. Vamos a hablar del niño interior. Estoy muy segura que este término lo han de haber escuchado en algún momento de su vida. Pero bueno, ¿quién es el niño interior? Para este punto voy a hacer un poquito de trampa, voy a valerme de mi guión, entonces pues nada, les voy a contar. Bien, el niño interior es un concepto nacido en la terapia gestal, el cual nos dice que el niño interior es la estructura psicológica más vulnerable y sensible de nuestro yo. Se forma fundamentalmente a partir de las experiencias tanto positivas como negativas que tenemos durante los primeros años de la infancia. Con el tiempo, ese niño interior se esconde en lo más profundo de nuestro ser, pero en determinadas circunstancias vuelve. Por ejemplo, cuando nos queremos divertir, cuando requerimos la creatividad para nuestros proyectos, pero también en momentos cuando revivimos un miedo que como adulto no debería existir o atemorizarnos. Muchas de nuestras conductas y decisiones actuales vienen de nuestro niño interior. Y aquí reside el tema a tratar. ¿Ustedes escuchan a su niño interior? A decir verdad, yo antes de los 25 no sabía de su existencia. Creo haberlo escuchado antes, o sea, el término, pero como que no le había prestado atención. Y en alguna ocasión en un taller nos tocó trabajar con el niño interior y la verdad es que fue una experiencia sumamente grata. La verdad es que se trataba de imaginarnos o visualizar cómo éramos nosotros de infantes. En este momento yo los invito a cada uno de ustedes a imaginarse nuevamente cómo eran ustedes de niños. Y fue muy curioso porque la mayoría nos visualizamos como niños tristes. ¿Saben? Hubo muchas personas que lloraron, hubo muchas personas que recordaban a una criatura indefensa, sensible. Entonces, fue muy impresionante para mí, porque también me imaginé, o sea, lo primero que vino a mi mente cuando nos dijeron, visualícense de niños, yo me pude ver a mí chiquita con, pues muy triste, ¿saben? Una niña muy sad. Y no fue así para todos. A decir verdad, muchas personas tenían recuerdos de sí mismos felices, traviesos, con mucha energía. Y en ese momento, cuando yo me visualizo toda triste, porque he de aceptar que mi infancia no fue... no la recuerdo con mucho agrado. Yo quería abrazar a mi niña y sentirme fuerte para ella, pero resultó al revés. Cuando yo la vi, ella me abrazó a mí, ella abrazó a Flor de 25 años y me empezó un diálogo interno, el cual me gustaría compartirles. ¿Por qué empezaste a limitarte? Recuerda que cuando tú llegaste a este mundo, tu único deseo era jugar y ser feliz. Y la verdad es que sí, yo recuerdo que cuando era niña, lo que más me gustaba en el mundo era salir a jugar, salir a correr, estar viendo las nubes, el cielo, imaginando, experimentando. Mezclar la tierra con el agua para formar pasteles de lodo, ir a cortar flores para adornarlo. Y es muy interesante recordar cómo pensaba de niña porque siento que solita me corté las alas, ¿saben? Mientras más crecía,
más me iba poniendo barreras y límites. Porque es muy interesante, pero cuando eres niño, o no sé si todos, pero al menos mi Flor, no entendía el concepto de no se puede, de no, de eso no es posible, ¿saben? O sea, no me cabía en la cabeza cómo algo no podía funcionar. Recuerdo muy bien cómo una vez mi mamá me contó, más bien recuerdo cuando mi mamá me contó, no el momento en sí, pero dice que una vez Mini Flor, observando el cielo, vio pasar un avión y le dijo: mamá, algún día yo voy a estar ahí y voy a volar. Y bueno, la verdad es que éramos de muy, muy escasos recursos en ese momento y mi mamá me dijo, no, hija, porque para eso se necesita mucho dinero. ¿Y saben qué le respondió Mini Flor? Le dijo: entonces tendré mucho dinero y voy a volar, ¿saben? Como que en ese momento, de verdad un niño no sabe el por qué no se podría dar algo, ¿no? La respuesta era muy sencilla. Si se requería dinero, entonces yo obviamente lo iba a tener para poder subir a un avión y poder volar. Dice mi mamá que en ese momento ella me dijo: no, para eso tienes que ser muy rica o la esposa del presidente. Y pues nada, pasaron años y mamá recordó esta historia en el momento en el que me fui al extranjero y obviamente pisé un aeropuerto por primera vez y por ende subí a un avión. Y pues nada, se sorprendió mucho y obviamente la conmovió. Y a mí también, porque pues yo no me sabía esta historia, no la recordaba, pero más o menos sí remonta a cierta edad. Yo tengo recuerdos de más o menos los 4 años en adelante. Es muy interesante porque dicen que en tus primeros años de vida es cuando adquieres, empiezas a absorber información a diestra y siniestramente como una esponja, sin este filtro, ¿saben? De si es correcto o no. Tú solo absorbes y estos patrones, o más bien, este conocimiento que tú absorbes es el que tal vez determina tu vida ahora. Y... perdón. Y se me hace muy interesante porque incluso la mayoría de traumas que uno tiene son justamente en estos años, en tus primeros años de vida, y casi nadie los recuerda. Yo tengo la teoría de que seguramente estos 3 años que no están en mi memoria es porque pasaron cosas que probablemente marcaron mucho mi ser de ahora y por eso no lo recuerdo. Hablo de traumas o cosas positivas, ¿no? Pero sí, más o menos tengo memorias desde los 4 años y sí me puedo remontar a lo que pensaba Flor en ese tiempo. Y la verdad es que puedo notar cómo a través de que yo fui creciendo, cada vez me decía: no, esto no se puede, o no, ¿saben? Como que me iba volviendo más conformista. De niña mi sueño era tener una mansión, muchas flores, un campo enorme, y conforme iba creciendo era como de: no, pues ya una casa de 2 pisos, ¿no? No, pues ya una casa, no, pues con que compré un cuarto. Y la verdad es que me cuestiono mucho el por qué, y era por lo que yo iba escuchando, lo que iba absorbiendo, la gente. Quizá no me lo decía directamente a mí, pero sí se escuchaba mucho allá afuera. La vida cada día está más difícil, ahora ya no te pagan tanto como antes, o ahora ya no te alcanza tanto como antes. No, tener eso está muy complejo, shalala de poli. Y la verdad es que ni siquiera lo había intentado cuando ya me estaba instaurando todo esto de no, eso no se puede, ¿no? Entonces cuando mi niña interior me dijo: ¿en qué momento empezaste a limitarte? La verdad es que sí
fue como una cachetada con guante blanco, un balde de agua fría para mí. Miniflor también me decía, ¿por qué te lastimas? ¿Por qué compites? ¿Te das cuenta que cuando eras niña jugabas a ser chef? No por ser la mejor, sino por la experiencia. Bailabas, te parabas de puntitas, corrías, imaginabas que eras todo y no buscabas necesariamente el competir con alguien más, el ser la mejor no era lo más importante. Lo más importante era la satisfacción que tú tenías al realizar cierta actividad. Entonces, ¿por qué dejaste de hacerlo? ¿Por qué empezaste a luchar por ser la número uno o querer demostrarle algo a alguien? No venimos a eso. Tú no veniste a eso. Fue como de wow, ¿saben? Porque en efecto, creo que todo el tiempo, no generalizo a todas las personas, pero puedo decir que yo, por lo menos, creía que de eso se trataba la vida, ¿no? De venir y si yo tenía que pintar, tenía que ser la mejor pintando, ¿no? O si yo quería bailar, tenía que ser la mejor bailando, ¿no? O por lo menos un punto medio. Pero cuando mi niña me dijo esto fue como de, pues sí es cierto, si quieres bailar, baila, no tienes que ser la mejor. Si vas a clases de baile y no la armas, no importa, lo importante es la satisfacción, la experiencia, el cómo te vas a sentir tú al contonearte, el cómo te vas a sentir tú al realizar un cuadro para ti, aunque no sean los mejores trazos. El hecho de saber que tú lo hiciste es como de, claro, eso es lo que importa. No hablo por todos, puede que tengan un punto de vista totalmente diferente. Yo entiendo que la competencia también puede llegar a ser buena y te puede llevar a un punto interesante para ti. El querer ser la mejor o el número uno en la vida no está mal, pero sí creo que todo tiene que tener equilibrio, ¿no? Y al menos por mi parte sé que esto no era así, que anteriormente si yo decía voy a hacer esto es porque quiero ser la mejor o ser muy buena en esto. Y el pensar que solo era hacer algo por hacerlo, como que no lo entendía, no le encontraba un sentido que ahora sí puedo ver y no es de no, o sea, no importa lo que hagas, si es chiquito o si no es lo más grande del mundo, ¿saben? Porque al final de cuentas yo vine a jugar, no vine a ser la mejor de nada. Y si hay gente que es la mejor en algo, qué bueno, qué padre, qué cool, pero no es lo que al final de cuentas yo deseo. No me llena tampoco. Entonces, pues nada, este mensaje para mí fue como, me abrió así la mente, llenó mi mundo nuevamente de infinitas posibilidades, me quitó esta palabra limitante, porque claro, yo decía, no, ni lo voy a intentar porque no voy a ser buena en eso, cuando pues simplemente podía intentarlo porque quería experimentar, ¿no? Y wow, les juro que de verdad me cambió mucho la perspectiva en el momento que no importa qué tan pequeña sea esa actividad o qué tan trascendente sea para el mundo en general, si yo me siento bien al realizarla, es lo que cuenta. En el momento en el cual pues caigo en cuenta de todo lo que yo creo, o más bien lo que yo creí que venía haciendo mal, fue como de, ay, me dolió muchísimo ser yo adulta y decirle a mi niña interior, bebé, no te pude cuidar, Miniflor, lamento haberte roto
las ilusiones. Lamento haberte puesto muchas limitantes porque no lo merecías. y me di cuenta que no era, o más bien no fui capaz de llevarme a mí misma por un camino más grato para mí. Entiendo que obviamente no fue mi culpa en este momento. Entiendo que uno hace lo que puede con lo que tiene y bueno, al final de cuentas cedí ante mi entorno conforme iban pasando los años y me ofrecí disculpas a mí misma en mi versión bebé. Y lo más hermoso que me dijo mi niña interior fue: no tengo nada que perdonarte. No hiciste nada malo. Me dijo algo como: me gustaría que te disculparas a ti misma, Flor. Sé que te convertiste en lo que juramos destruir y no ser, pero tranquila, no es tu culpa. Te dejaste llevar, has hecho lo mejor que has podido con lo que has tenido. Aún estás a tiempo de divertirte. Sal a jugar. Ahora mamá ya no nos va a regañar. Sal a divertirte con amigos. Ahora ya tienes cómo hacerlo. Tienes las herramientas de niña que... Más bien, tienes las herramientas ahora que de niña no teníamos. Nada te lo impide. Haz lo que siempre has querido. Solo recuerda, antes para ti nada era imposible. Juega por el simple hecho de jugar. Experimenta, porque recuerda que estar acá solo representa una fracción de toda tu inmensidad. Nada te limita, solo tú. Y me dijo: yo sí quiero jugar. Ya tengo amigos. En cuanto todos estos pensamientos llegaron, me puse a llorar porque es cierto. Seguía cargando con limitantes que, digamos, aprendí, ¿no? Por ejemplo, no puedes salir afuera porque te pueden robar. No puedes salir con tus amigos porque estás muy chiquita. O no puedes comprarte eso porque, pues claro, los niños no ganan dinero. Bueno, yo en esa etapa no ganaba dinero. Y pues nada, crecí igual pensando esas cosas. Y reitero, cuando era más joven no tenía amigos y me cierro mucho. De hecho, me cuesta bastante salir con las personas, pero creo que es algo que estoy dando paso en esta etapa de mi vida. Empiezo a salir un poco más, empiezo a consentirme, empiezo a comprar cosas, compro juguetes. Es muy divertido comprar un juguete que veo bonito. Obviamente ya no los juego, pero no sé, me gusta admirarlos. Conforme pasaban los años, fui creciendo y matando mis propios sueños, mis ilusiones, dejando que el mundo allá afuera me aplastara a tal grado que llegué a decir: bueno, me conformo con esto o no se puede. Yo veía que las cosas que me planteaba cada vez eran más pequeñas, pero nada de eso, amigos. Ahora es cuando tenemos todo el potencial creador, tenemos lo que de niños no teníamos. Y yo de igual manera los invito a realizar sus sueños, sus ilusiones, a replantearse si realmente lo que desean no lo pueden o piensan que no lo pueden y por qué, ¿saben? El de ¿qué quería de niño y por qué dejé de quererlo? ¿Porque pensé que no podía? ¿Porque alguien me dijo que no? ¿Lo intenté realmente? ¿Es azul el cielo? También me gustaría recordarles que no tenemos que ser los mejores. En mi caso, yo aprendí la competencia en la escuela, pero antes de esto yo jugaba sin la menor preocupación de si era la más o menos veloz. No importaba si mi color de piel era diferente, si tenía dinero o no, mi pelo, mi género.
Nada. Lo único que importaba era el placer de vivir, el placer de saber qué iba a jugar hoy, qué iba a descubrir. Recuérdense de niños, ¿qué hacían? ¿Qué pensaban? Se levantaban felices por las mañanas a ver qué iban a jugar, con quién iban a jugar, qué iban a hacer, qué cosa nueva iban a entender el día de hoy. Era fabuloso cuando éramos niños. Y no había paso para el rencor o el enojo. Bueno, el enojo sí, el rencor tal vez no. Pero es muy bonito recordar cómo cuando eres niño no le das tanta importancia a las cosas. No te lo tomas personal. Como si te enojas con tu compañero o tu amiguito, se pasa en cuestión de minutos. Porque lo más importante es volver a jugar, volver a intentarlo, volver a hacer cosas divertidas. Y no sé, yo lo veo mucho porque tengo primitos en casa y veo que cada que se enojan, la mayoría de las veces las que se lo toman más personal son los padres, pero ellos no. Ellos al otro día o en cuestión de minutos vuelven a reunirse en el mismo punto en el patio a plantearse qué van a jugar. Y es muy bonito verlos interactuar, ver cómo en su mundo imaginario lo tienen todo, no se preocupan por tener el carrito más lujoso o los juguetes más caros. Solo quieren la experiencia, ¿no? El poder interactuar tal vez con sus juguetes, tal vez entre ellos, tal vez con una simple roca o madera o fruta, no sé, se les ocurren tantas cosas, hay tantas posibilidades que es como, ¿en qué momento dejé de hacer eso? Podemos ver, por ejemplo, cómo los niños a veces nos preguntan a los adultos cosas como ¿por qué estás triste? Y uno responde, es que, no sé, no me gusta mi trabajo, por ejemplo, ¿no? Y el niño responde de una manera tan sencilla como de, pues cámbiate o busca otro, ya no trabajes. Y nosotros les contestamos como, no es tan fácil, no lo entiendes. Cuando en realidad sí es así de fácil. Si no te gusta algo, no lo hagas. Pero tenemos tantos apegos, creemos que no vamos a encontrar algo mejor, que no somos suficientes, que te llenas de miedos e inseguridades al momento, ¿sabes? De tal vez ya no tenga otro trabajo, cómo me voy a alimentar, no voy a tener dinero. Todo es muy caótico en nuestro mundo de adultos. Creo que muchos de nuestros paradigmas salen a flote en esos momentos, pero en realidad muchas veces las cosas son más sencillas de lo que parecen. ¿Qué pasa cuando no le hacemos caso a nuestro niño interior? Creo que lo han visto, ¿no? Creo que podemos darnos cuenta cómo a veces en nuestro entorno convivimos con adultos que parecen niños, o sea, que hacen berrinches, se dejan llevar por la ira, literal, se comportan como tal, no tienen un sentido de responsabilidad, o cómo llegan a tener fobias bastante fuertes. Yo he de admitir que hasta cierta edad todavía le tenía miedo, un miedo increíble a los anélidos, o sea, a las lombrices. Me acuerdo muy bien como una vez, ya siendo grandecita, había una lombriz en el baño y yo me paralicé. Empecé a gritar y quería que alguien me rescatara. Siendo un poco lógica, digo, güey, tenías 18 años, no mames, que te iba a hacer un gusano, ¿no? Pero en ese momento yo me sentía como una niña chiquita e indefensa. No sé, la verdad es que no sé qué trauma tuve con los gusanos, pero no me gustaban de niña y nunca me agradaron y es muy interesante porque los veía por donde sea. Al gusano más chiquito podía encontrarlo
Y nada, o sea, me pasaba mucho que me los encontraba y me daba muchísimo miedo. Y pues nada, a esa edad mi papá fue a rescatarme, ¿no? Obviamente me dijo, ¿qué pasa? ¿Estás bien? Y yo, no, hay una lombriz ahí. Y mi papá pues dijo, ok. Me sacó del baño y ya se deshizo del anélido. Pero obviamente tenían que superarlo en algún punto y pasó justamente cuando mi papá se fue. Cuando mi papá se fue de la casa, pues encontrarme anélido seguía siendo muy frecuente, pero mi mamá no actuaba de la misma forma. Yo gritaba y mi mamá se alteraba, era como de, me duele la cabeza por tu culpa, ¿por qué gritaste? O era como de, ay, es un gusanito, ¿no? Pero de verdad yo tenía un miedo, un sentimiento genuino de desagrado hacia estos animalitos indefensos. Y pues nada, la verdad es que un día encontrándome sola, enfrentándome a un anélido, fue como de, tienes tantos años, la verdad es que no me acuerdo a qué edad fue, sí, ya estaba grande, y fue como de, Flor, ya no eres una niña, tú puedes. Y bueno, nada, no recuerdo qué le hice al pobre gusano o lombriz, pero sé que poco a poco me permití enfrentar ese miedo y bueno, nada, ahora ya no me asustan tanto. Todavía me desagradan, pero ya no es como antes. Pero sí me ha tocado ver muchos casos en los cuales personas ya bastante adultas se comportan como niños en la sociedad, ¿saben? Es como de, se toman a veces las cosas demasiado personales y hacen berrinches. Y claro, no los puedo culpar porque entiendo que como seres humanos, cuando no resuelves algo a esa edad de niño, lo vas cargando con el paso del tiempo y se acentúa mucho cuando uno es adulto o es lo que yo he podido percibir. Digo, no lo aseguro, pero bajo mi percepción y lo que he visto sí es como de, sí hay que ir a terapia. Recapitulando un poco de cómo vencí mi fobia hacia los anélidos, ya me acordé. Y fue gracias a mis primos, los bodoques. Claro, como niño eres muy curioso. Y yo recuerdo que en una ocasión los enanos encontraron una lombriz en la tierra. Y muy lindos, la tomaron en sus manos. Y vinieron hacia mí a preguntarme qué era eso, ¿no? El por qué se movía de esa manera, dónde estaban sus ojos, qué era, qué hacía en la tierra, si lo podían conservar. Y obviamente cuando lo vi fue como de, ¿qué hace esa cosa aquí? ¿No? Pero dándome cuenta que yo era la adulta, me hice la fuerte. Y fue como de, ¿por qué no lo bajas? Es una lombriz. Y pues nada, tuve que decir lo que sabía sobre este animalito y pues no podía gritar o dejar que ellos me percibieran con miedo porque creo que al final de cuentas como adulto tenemos a veces esa responsabilidad sobre los pequeños, que es que si yo gritaba probablemente los iba a asustar a ellos, ¿no? Y ellos no tenían la culpa de mis traumas, entonces lo mejor fue tratarlo como tal, es un animalito, hace esto y el otro, vive en la tierra por tal y tal razón. Ahora solo, pues puedes dejarlo vivir en su hábitat, ¿no? Y ya, pero sí, creo que así fue como vencí mi fobia hacia los gusanos. Gracias, bodoques. Como podrán darse cuenta, creo que el niño interior funciona de manera diferente en cada quien, obviamente, ¿no? Yo recuerdo que recién una ruptura amorosa que había tenido, salió a flote mi niña interior dolida, lastimada, que se sentía sola. Se los juro que en el momento en el que ocurrió esta ruptura, yo lloré días, y ¿saben cómo me sentía? Como en el kinder. Yo recuerdo muy bien cuando fui al kinder, yo estaba sola,
me sentía sola en los columpios y tenía mucho miedo. Y este fue el sentimiento que vino a mí cuando pasó lo de la ruptura. Me sentí tan mal, tan niña, tan indefensa, me sentía incapaz de enfrentarme al mundo a mí misma. Fueron semanas en las que literalmente fui una niña. Entonces, creo que es muy importante tomar en cuenta nuestro niño interior, tanto para los mensajes positivos que nos tienen, como para sanar aquellas cosas que nos pasaron. Reitero, cuando eres niño no eres culpable de lo que te sucedió. No eres culpable si te pegaron, si te hacían bullying, si te trataron mal, si creciste en un ambiente o entorno caótico. Pero cuando eres adulto, yo considero que tienes la responsabilidad de sanarte a ti mismo. De, ok, no soy culpable de, no sé, haber nacido en un ambiente de escasos recursos, pero eso no significa que me voy a quedar toda la vida así. Como adulto, ya tengo herramientas. ¿Y qué voy a hacer con eso? Para sanar mi ser. Pues nada, de verdad les hago esta invitación a que se cuiden, a que hablen con ustedes mismos de pequeños. Es un ejercicio bastante simple, según yo, ¿no? Pero pueden acudir a terapia también. A mí me sirvió mucho visualizarme, ¿no? ¿Qué se te viene? La primera imagen de ti que se te venga a la mente. Tal vez te viene un recuerdo lindo, gracioso, o dices, ay, no, es que yo de niña era re tremenda. Sí, me trepaba a los árboles, o no sé. Y se te viene ese sentimiento. O decir, no, es que mi infancia fue terrible, ¿no? Darte cuenta por qué fue terrible, por qué lo percibiste de esa manera, cómo puedes solucionar ese sentimiento que traes ahora de tu infancia. Por ejemplo, yo les puedo decir que cuando trabajé en terapia, por cierto, mi terapeuta fabuloso, me remontó a un periodo de mi infancia que yo no recordaba o yo no sentía que había sido tan doloroso, pero que cambió mi vida. Literalmente, gracias a este terapeuta yo puedo decir, Flor está viva, Flor está bien y volvió, porque pues hace poco, justamente la razón por la cual no estaba grabando constantemente era por este tema, que yo estaba muy mal, muy triste, me sentía muy en agonía. Y cuando encontré a o más bien cuando este terapeuta me encontró, fue como, wow, ¿no? Cambió todo en mí. Me di cuenta que una cosita tan simple y tan pequeñita que me pasó en la infancia cambió básicamente muchas características que yo poseía hasta ese momento, ¿no? Si de niña era una persona segura, valiente, traviesa, a partir de ese momento Flor fue sumisa, se sintió poca cosa, dejó de sentirse valiosa. Y yo no lo sabía hasta ese momento de la terapia, que yo realmente nunca en mi vida me había sentido valiosa y que mi inconsciente se lo guardó tan bien que cada uno de mis actuares era muy diferente a lo que tal vez de niño hubiera hecho, ¿saben? Entonces, como consecuencia, siento que empecé a caminar más derecho, a tener otro tipo de pensamientos, a tener un rumbo totalmente diferente Más bien, cambió mucho mi perspectiva en cuanto a mi entorno, en cuanto a mí y la toma de mis decisiones. Y algo que para mí fue súper sorprendente fue el cremino. Ya sé, se preguntarán, ¿qué tiene que ver un cremino con tu infancia, ¿no? O con esta historia? Pero he de decirles que durante muchos años yo odié el cremino. O sea, para mí, se los juro, es genuino cuando yo les digo, para mí el cremino sabía del asco. Ojalá y nunca me vean
nadie que trabaje en Cremino, ni me demanden, pero yo no sentía que se supiera a chocolate. Lo recuerdo como una tabla dulce, rancia, no sé, me sabía muy mal, se los juro. Para mí era verdadero que el Cremino no era chocolate, que sabía asquerosísimo. Y cuando me tratan, cuando digamos que sano esta parte de mi infancia, y se me antoja un Cremino. O sea, en primera es como de, ¿qué? ¿Se me está antojando un Cremino? Y le doy la oportunidad de probarlo y me sabe totalmente diferente a lo que yo recordaba. Y digo, ¿por qué? Y empiezo a hacer memoria y me doy cuenta que formé un vínculo de mi infancia con el Cremino, porque de hecho cuando era niña el Cremino era un chocolate bastante accesible y me lo compraban mucho y me gustaba mucho. Sí era algo que consumía con frecuencia en mi infancia. Y sé que hasta ese momento en mi vida yo consideraba mi infancia terrible, o sea, yo no me podía acordar de mí de niña porque lloraba, ¿no? O al menos ciertos eventos me causaban como mucho dolor. Y creo que lo vinculé de esa manera, vinculé Cremino con infancia. Entonces, como mi infancia no me gustaba, el Cremino tampoco. Pero les juro que, o sea, genuinamente su sabor era nada grato para mí. Y cuando les digo que sané esto, el Cremino me supo como sabe realmente. No es tan malo. O sea, no les voy a decir, sabe a Turín. o no sé, le llega algún chocolate bueno. No. Pero pues no sabe tan malo como yo lo recordaba. Entonces, pues nada, creo que fue consecuencia de haber sanado justamente esta parte de mí, que ya la puedo ver de manera más objetiva. Y sí creo que me ha hecho una mejor versión. Ha sumado bastante de manera positiva a mi vida. Y yo los invito a que piensen en este tema, en el niño interior. Lo han visto, lo han escuchado, han tenido alguna especie de contacto con su ser bebé. Pues nada, estas son las preguntas para cerrar el capítulo. Agradezco mucho que lo hayan visto o lo hayan escuchado y ojalá me puedan compartir sus comentarios. Los quiero mucho. Recuerden una vez más que esto solo es mi perspectiva y que no es la verdad absoluta. Entonces los invito a cuestionarse también lo que están escuchando aquí, que tomen lo que les vibra y lo que no, pues suéltenlo. Y nada, los quiero mucho, nos vemos en el siguiente episodio. Adiós. Vive en una piña debajo del mar. Pop Toronja, su cuerpo absorbe y sin estallar. Pop Toronja, el mejor amigo que podrías desear. Pop Toronja, y como un pez es fácil flotar. Bob Toronja, Bob Toronja, Bob Toronja. Él es Bob Toronja. Tu, 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 tu. Qué boba soy.